¿Alguna vez te has encontrado en una encrucijada donde el camino seguro te lleva a la comodidad, pero el camino arriesgado podría cambiar el destino de muchos? Imagina por un momento que eres una joven huérfana, criada en el exilio, que por un giro inesperado del destino te encuentras usando una corona real. Los lujos del palacio te rodean, la seguridad está garantizada, pero descubres un complot para aniquilar a tu pueblo. Revelar tu verdadera identidad podría costarte la vida, pero guardar silencio significaría la muerte de miles de inocentes. ¿Qué harías? Te prometo que, al conocer la historia de Esther, descubrirás cómo el coraje de una sola persona en el momento preciso puede alterar el curso de la historia, y cómo Dios obra a través de circunstancias aparentemente casuales para cumplir sus propósitos eternos. Esta historia te revelará que quizás tú también has llegado a tu posición actual para un momento como este. Si este mensaje resuena en tu corazón, te invito a que me acompañes dándole like a este video y suscribiéndote al canal para no perderte ninguna de estas revelaciones que pueden transformar tu perspectiva espiritual. Bienvenido al canal La Respuesta que Buscas, y hoy te presentaremos Esther, la reina que arriesgó su vida para salvar a su pueblo. En las páginas de la Biblia encontramos historias de personas ordinarias que en momentos extraordinarios se elevaron por encima de sus miedos para cumplir un propósito divino. Pocas historias ilustran este principio tan poderosamente como la de una joven judía que ascendió al trono de Persia y utilizó su posición privilegiada para salvar a su nación de la aniquilación. Hoy exploraremos la extraordinaria historia de Esther, la reina que arriesgó su vida para salvar a su pueblo, Susa, la capital de Persia, alrededor del año 483 a.C. El imperio persa estaba en su apogeo, extendiéndose desde la India hasta Etiopía, gobernando 127 provincias bajo el cetro del rey Asuero, conocido en la historia secular como Jerjesbi. En este escenario de poder y opulencia, comenzó la historia de una niña judía huérfana, cuyo destino estaba entrelazado con la supervivencia de su pueblo. Hadasa, ese era su nombre hebreo, nació en el exilio. Sus antepasados habían sido deportados de Jerusalén a Babilonia más de 100 años antes, cuando Nabucodonosor destruyó el templo. Aunque el rey Ciro había permitido a los judíos regresar a su tierra, muchos permanecieron dispersos por todo el imperio, incluyendo a la familia de Hadasa. Cuando sus padres murieron, quedó bajo la tutela de su primo mayor, Mardoqueo, quien la crió como a su propia hija. Mardoqueo trabajaba en el palacio real, en las puertas del rey, una posición que le permitía estar al tanto de los acontecimientos de la corte. Fue él quien le aconsejó a la joven que ocultara su identidad judía y usara su nombre persa, Esther, que significa estrella. Esta decisión, aparentemente simple, resultaría providencial en los años venideros. El tercer año de su reinado, el rey Asuero organizó un fastuoso banquete que duró 180 días, una exhibición extravagante de la riqueza y el poder del imperio. Al final de esta celebración, en un estado de embriaguez, ordenó a su reina, Vasti, que se presentara ante los invitados para mostrar su belleza. Cuando ella se negó a ser exhibida como un trofeo, el rey, aconsejado por sus príncipes, la depuso de su posición real. El mensaje era claro: ninguna mujer, ni siquiera la reina, podía desafiar la autoridad masculina en el imperio. Tras la destitución de Vasti, los consejeros del rey propusieron reunir a las jóvenes más hermosas del imperio para seleccionar una nueva reina. Así comenzó un proceso que hoy podríamos comparar con un concurso de belleza, pero con consecuencias mucho más serias. Las jóvenes seleccionadas serían llevadas al harén del rey.
donde pasarían por 12 meses de preparación. 6 meses con aceite de mirra y 6 con perfumes y cosméticos. Después, cada una pasaría una noche con el rey, y aquella que le agradara más se convertiría en la nueva reina. Esther fue una de las jóvenes llevadas al palacio. El texto bíblico nos dice que era de hermosa figura y de buen parecer. Esther 2:7, pero había algo más en ella que la belleza física. Desde el principio, se ganó el favor de Hegai, el eunuco encargado del harén, quien le dio un trato preferencial, proporcionándole 7 doncellas escogidas y el mejor lugar en la casa de las mujeres. Durante todo este tiempo, Esther mantuvo en secreto su identidad judía, siguiendo el consejo de Mardoqueo. Cada día su primo se paseaba frente al patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba y qué sería de ella. Este detalle revela el profundo vínculo entre ambos y la preocupación constante de Mardoqueo por su bienestar. Finalmente, después de completar su año de preparación, llegó el turno de Esther para presentarse ante el rey. A diferencia de las otras jóvenes, que probablemente pidieron joyas y adornos extravagantes para impresionar al monarca, Esther solo tomó lo que le indicó Hegai. Esther 2:15. Esta decisión, que revela su sabiduría y humildad, resultó acertada. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti. Esther 2:17. Así, una joven judía huérfana, criada en el exilio, se convirtió en la reina del imperio más poderoso del mundo. Pero este no era el clímax de su historia, sino apenas el comienzo. Dios la había posicionado estratégicamente para un propósito que aún no se revelaba. Poco después de la coronación de Esther, Mardoqueo descubrió un complot para asesinar al rey. Informó a Esther, quien a su vez advirtió al rey en nombre de Mardoqueo. Los conspiradores fueron ejecutados y el incidente quedó registrado en las crónicas reales, un detalle aparentemente menor que cobraría gran importancia más adelante. En Manisitaditzen, este punto de la historia entra en escena el antagonista, Amán el Agageo, descendiente del rey Agag de los amalecitas, enemigos ancestrales de Israel. El rey Asuero lo promovió por encima de todos los príncipes, ordenando que todos se inclinaran ante él. Todos obedecieron, excepto Mardoqueo, quien se negó a arrodillarse. Cuando le preguntaron por qué, Mardoqueo reveló que era judío, implicando que su fe le prohibía tal acto de reverencia a un ser humano. Esta negativa enfureció a Amán, pero no se contentó con castigar solo a Mardoqueo. Al enterarse de su nacionalidad, decidió exterminar a todo el pueblo judío en el imperio. Utilizando su influencia sobre el rey y presentando a los judíos como un pueblo cuyas leyes eran diferentes y que no acataba las leyes del rey, obtuvo autorización para emitir un decreto de exterminio. El edicto establecía que en un día específico, el 13 del mes de Adar, todos los judíos del imperio, hombres, mujeres y niños, serían aniquilados y sus bienes saqueados. Para determinar la fecha del genocidio, Amán echó pur, suertes, una práctica de adivinación común en la época. Irónicamente, la fecha resultante estaba casi un año en el futuro, dando tiempo a los judíos para responder a la amenaza. Aquí vemos la providencia divina operando incluso a través de las prácticas paganas de sus enemigos. Cuando Mardoqueo se enteró del decreto, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y ceniza y clamó con gran lamento en medio de la ciudad. Su dolor era compartido por todos los judíos del imperio, que entraron en duelo con ayuno, llanto y lamentación. La noticia llegó hasta Esther a través de sus doncellas y eunucos, pero ella, aislada en el palacio,
desconocía los detalles. Sí, ¿te está gustando esta historia de coraje, fe y providencia divina? Te invito a que le des like a este video, te suscribas al canal La Respuesta que Buscas y nos compartas en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo. Tu participación nos motiva a seguir trayéndote estas revelaciones que pueden transformar tu comprensión de las Escrituras. Esther envió ropa a Mardoqueo para que se quitara el cilicio, pero él no la aceptó. En su lugar, le hizo llegar una copia del decreto y le pidió que intercediera ante el rey por su pueblo. Aquí es donde Esther enfrentó su gran dilema. Según la ley persa, cualquier persona que se presentara ante el rey sin ser llamada podía ser ejecutada, a menos que el rey extendiera su cetro de oro en señal de clemencia. Y Esther no había sido llamada a la presencia del rey en 30 días. La respuesta de Mardoqueo a las dudas de Esther contiene una de las frases más poderosas y citadas de la Biblia. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esther 4:14. Estas palabras resonaron en el corazón de Esther, revelándole que su posición no era casualidad, sino parte de un plan divino mayor. Mardoqueo también le advirtió que si ella callaba, el alivio y la liberación de los judíos vendrá de otra parte, pero ella y la casa de su padre perecerían. Enfrentada a esta realidad, Esther tomó su decisión. Pidió a Mardoqueo que reuniera a todos los judíos de Susa para ayunar por ella durante 3 días y 3 noches. Ella y sus doncellas harían lo mismo. Y luego pronunció las palabras que demostraron su resolución. Y si perezco, que perezca. Esther 4:16. Era una declaración de entrega total a la causa de su pueblo, aceptando cualquier consecuencia personal que pudiera venir. Al tercer día, Esther se vistió con sus ropas reales y se presentó en el patio interior del palacio, frente a la sala del trono. El rey, al verla, extendió su cetro de oro, señal de que le concedía audiencia. Cuando le preguntó qué deseaba, ofreciéndole hasta la mitad de su reino, Esther no reveló inmediatamente su petición. En lugar de eso, invitó al rey y a Amán a un banquete que había preparado para ese día. Durante el banquete, el rey volvió a preguntar a Esther cuál era su petición. Nuevamente, ella no la reveló, sino que los invitó a un segundo banquete al día siguiente. Esta estrategia, que podría parecer un simple aplazamiento, era en realidad una muestra de sabiduría. Esther estaba creando el escenario perfecto para su revelación, ganándose aún más el favor del rey y elevando las expectativas de Amán. Amán salió del primer banquete lleno de orgullo por haber sido el único invitado junto al rey. Pero su alegría se convirtió en ira cuando, al salir del palacio, vio a Mardoqueo, quien nuevamente se negó a inclinarse ante él. Siguiendo el consejo de su esposa Zeres y sus amigos, Amán mandó construir una horca de 50 codos de altura, unos 23 metros, planeando pedir al rey la mañana siguiente que Mardoqueo fuera colgado en ella. Aquella noche, el rey no podía dormir. Pidió que le leyeran las crónicas del reino y casualmente se leyó el pasaje donde se registraba cómo Mardoqueo había descubierto y denunciado el complot para asesinar al rey. Al preguntar qué honor se había dado a Mardoqueo por este servicio, le informaron que ninguno. Justo en ese momento, Amán entraba al palacio para solicitar la ejecución de Mardoqueo. El rey preguntó a Amán: ¿qué se hará al hombre a quien el rey desea honrar? Pensando que el rey se refería a él mismo, Amán sugirió honores extravagantes: vestir al hombre con ropas reales, montarlo en el caballo del rey, con la corona real, y que uno de los príncipes más nobles lo paseara por la ciudad proclamando: así se hace al varón a quien el rey desea honrar.
Para su horror, el rey ordenó a Amán hacer exactamente eso con Mardoqueo. Así, el hombre que había planeado la muerte de Mardoqueo esa misma mañana se vio obligado a honrarlo públicamente por las calles de Susa. Este giro dramático de los acontecimientos presagiaba la caída inminente de Amán. Después de esta humillación, Amán fue llevado apresuradamente al segundo banquete de Ester. Allí, finalmente, la reina reveló su petición: «Sea dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda». Ester 7:3. Explicó al rey que ella y su pueblo habían sido vendidos para ser destruidos. Cuando el rey, furioso, preguntó quién era el responsable, Ester señaló directamente a Amán. «El enemigo y adversario es este malvado Amán». Ester 7:6. El rey, lleno de ira, salió al jardín del palacio. Amán, aterrorizado, se quedó para suplicar por su vida a la reina Ester. En su desesperación, se arrojó sobre el diván donde estaba Ester. Cuando el rey regresó y vio esto, interpretó que Amán intentaba agredir a la reina en su propia casa. Esta fue la gota que colmó el vaso. Uno de los eunucos mencionó la horca que Amán había preparado para Mardoqueo, y el rey ordenó: «Colgadlo en ella». Ester 7:9. Así, Amán fue ejecutado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. Un ejemplo perfecto de justicia poética y de cómo la maldad puede volverse contra su autor. El rey entregó a Ester la casa de Amán y elevó a Mardoqueo a la posición que antes ocupaba Amán, dándole su anillo, símbolo de autoridad. Sin embargo, el decreto contra los judíos seguía en pie. Según la ley de los medos y los persas, ningún edicto firmado por el rey podía ser revocado. Ante esta situación, Ester volvió a presentarse ante el rey, esta vez postrándose a sus pies y llorando, suplicándole que anulara el malvado plan de Amán. Aunque el decreto original no podía ser revocado, el rey autorizó a Ester y Mardoqueo a escribir un nuevo decreto en su nombre, sellado con su anillo. Este nuevo edicto permitía a los judíos de cada ciudad reunirse y defenderse, destruir a cualquiera que los atacara y tomar sus bienes como botín. Cuando llegó el día señalado, el 13 de Adar, los judíos no solo se defendieron exitosamente, sino que contaron con el apoyo de muchos funcionarios del imperio que temían a Mardoqueo, cuyo poder e influencia crecían cada vez más. En Susa, la batalla se extendió un día más, a petición de Ester. En total, los judíos mataron a 75,000 de sus enemigos en todo el imperio, incluyendo a los 10 hijos de Amán, aunque no tomaron ningún botín, demostrando que su motivación era la autodefensa, no el enriquecimiento. Para conmemorar esta liberación milagrosa, Mardoqueo y Ester instituyeron la fiesta de Purim, que los judíos celebran hasta el día de hoy. El nombre deriva de Pur, la suerte que Amán había echado para determinar el día de la destrucción, pero que Dios transformó en día de victoria. Ester continuó como reina de Persia, y Mardoqueo se convirtió en el segundo después del rey Asuero, grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, procurando el bienestar de su pueblo y hablando paz para todo su linaje. Ester 10:3. La joven huérfana que había ocultado su identidad se convirtió en la salvadora de su nación, y su primo, una vez vestido de cilicio y ceniza, llegó a ser uno de los hombres más poderosos del imperio. La tradición judía sostiene que Ester está enterrada en Hamadán, Irán, antigua Ecbatana, junto con Mardoqueo, donde su tumba sigue siendo un lugar de peregrinación. Su legado, sin embargo, va mucho más allá de un monumento físico. Cada año, cuando los judíos celebran Purim, leen el Megilat Ester, el rollo de Ester.
reviviendo esta historia de coraje y providencia divina que aseguró la supervivencia del pueblo judío en uno de sus momentos más oscuros. Al final de nuestro viaje por la vida de Esther, volvemos a esa imagen inicial, tú, en una encrucijada, debatiendo entre el camino seguro de la comodidad y el camino arriesgado que podría cambiar el destino de muchos. La historia de Esther nos enseña que a veces estamos exactamente donde estamos por un propósito divino que trasciende nuestra comprensión inmediata. Aunque el nombre de Dios no aparece ni una sola vez en el libro de Esther, su presencia se siente en cada giro coincidental de la trama, en la destitución de Vasti, en el insomnio del rey, la noche crucial, en la entrada de Amán en el momento preciso. Estas coincidencias nos recuerdan que incluso cuando Dios parece ausente, está obrando entre bastidores para cumplir sus propósitos. Cuando Mardoqueo le dijo a Esther, «¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino?», la invitaba a ver su posición privilegiada como una plataforma para un propósito mayor. Esther podría haber elegido la seguridad del silencio, pero eligió arriesgarlo todo por su pueblo. Si perezco, que perezca. La historia de Esther nos muestra cómo Dios usa lo ordinario para lograr lo extraordinario. Esther no tenía poderes sobrenaturales. Era una joven común en circunstancias extraordinarias que eligió actuar con fe y sabiduría. Su arma fue la estrategia paciente, el ayuno y la presentación cuidadosa de su caso. También vemos el peligro del orgullo en Amán, quien terminó colgado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. Un recordatorio eterno de que la justicia divina, aunque a veces parece lenta, es segura. La próxima vez que te encuentres en una encrucijada, recuerda a Esther. Recuerda que quizás has llegado a tu posición actual para un momento como este. Recuerda que, aunque Dios no siempre es visible, está obrando detrás de escena. Y recuerda que una sola persona, actuando con coraje y fe, puede cambiar el curso de la historia. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a que te suscribas al canal La Respuesta que Buscas, compartas tus reflexiones en los comentarios y, sobre todo, compartas este video con alguien que necesita recordar que quizás está donde está para un momento como este. Porque, como Esther nos enseña, el coraje de una sola persona en el momento preciso puede salvar innumerables vidas.